Hola, mi nombre es Fabián Daniel Ríos Rosales, vengo del Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, de la carrera de Sistemas Automotrices. La aplicación de esta materia será cálculo vectorial, el cual les explicaré la definición de longitud de arco, en el cual también en qué se utiliza para la ingeniería civil. La longitud de arco, también llamada rectificación de una curva, es la medida de la distancia a lo largo de una curva a una dimensión lineal, lo cual, como podemos ver, es la distancia entre estos dos puntos, en el cual no se puede sumar por sí solo. Se tendrá que hacer muchísimas rectas en pequeñas cantidades para poder sacar un valor aproximado. Bueno, ahora daremos a conocer un ejemplo para el cual se utiliza la longitud de arco en la ingeniería civil. La longitud de arco es muy usada en el tema de las compuertas curvas sumergidas. ¿Para qué sirve esto, diríamos? Bueno, para un ingeniero civil encargado de la construcción de una represa, se representa el problema que la represa nunca está llena. Bueno, como bien sabes, las represas no son rectas, sino que tienen una curva para poder soportar la fuerza hidrostática que ejerce el agua sobre la represa, como podemos ver en el ejemplo. Bueno, ¿para qué sirve saber la longitud del arco? Es sencillo. Si te lo imaginas, verás que el agua de la represa sostiene, está a la misma altura. ¿Ya te lo imaginaste? ¿Tú que estás ahí viéndome? Bueno, entonces la fuerza va a variar, ya que no es la misma cantidad de agua. Y en resumen, como dices que necesitas un ejemplo, te lo daré. Pues a continuación les hablaremos acerca de qué es un vector tangente. Este es aquel que va en paralelo o tangencialmente a una curva C en un punto P de C, denotado como el vector T sub T. La dirección de este vector va a estar denotada por la misma manera que la pendiente. En este caso va a ser el vector R, que va a ser con el que vamos a trabajar a continuación. En este caso vamos a trabajar con la primera derivada. Como anteriormente se había dicho en el vector tangente, bueno, este va a ser nuestro vector tangente, el vector T sub T, y nuestro vector dirección va a ser el vector R. En este caso es XY más YJ más ZK. Es un ejemplo. Primero vamos a calcular la derivada del vector R. En este caso nos va a dar 1J más 1 en Y, más 1 en J más 1 en K. Y el siguiente paso que vamos a proceder a realizar va a ser calcular nuestra magnitud de la derivada de nuestro vector R que calculamos acá arriba. Esta va a ser la raíz del primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más el tercer término al cuadrado. Vamos a sumar nuestros números, nos va a dar 3. Esto va a ser, le vamos a sacar la raíz y va a ser 1.73. Y para calcular nuestro vector unitario, que es lo que estaban esperando, va a ser la división entre la derivada de nuestro vector R sobre la magnitud de nuestro vector R. Va a ser igual a un resultado X. En este caso no lo calculamos, solo queríamos dar un pequeño ejemplo. Y esto en la vida cotidiana se podría hacer como en cálculos de alguna pendiente, tal vez de algún tobogán, de una carretera que tenga alguna falla. Tiene bastantes usos esto en la vida cotidiana, como ya se había mencionado anteriormente. Ahora vamos a hablar sobre lo que es un vector normal. Este es un vector que se define como n sub t. Este vendría siendo el vector tangencial de t de una curva, y la dirección que vamos a calcular de nuestro vector unitario va a ser igual a la derivada del vector t, como se va a mostrar a continuación. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para denotar nuestro vector normal? Como se había mencionado anteriormente, aquí les mostramos la fórmula que se utiliza para encontrar nuestro vector normal. Esta va a ser igual a la derivada del vector t o vector tangencial
sobre la magnitud de la derivada del vector tangencial. Esto va a ser igual a nuestro vector normal. En este caso solo pues pusimos x porque no se utilizó alguna variable o alguna constante. En este caso nada más es para ejemplificar pues ahora sí que el resultado. Esto pues ya va a depender de nuestra información que nos dé el problema. Bueno, pues a continuación nos vamos a enseñar a calcular el vector binormal. Este es un vector unitario y ortogonal al vector tangencial, denotado por el vector b sub t. Este va a ser igual al producto cruz de nuestro producto tangente por el producto del vector normal. A continuación les vamos a enseñar la fórmula por si no lo lograron entender muy bien, que vean cómo se desarrolla. Básicamente ya nada se va a sacar el producto cruz de nuestros dos anteriores métodos, que fue el vector tangente y el vector normal. De esta forma es como queda denominada la fórmula del vector binormal, que sería el vector b es igual a el producto cruz de t por el vector normal. El siguiente tema a mostrar va a ser sobre curvatura. La curvatura se define como la variación del vector tangente respecto a la longitud del arco. Bueno, en la ingeniería civil, una de las principales aplicaciones del cálculo vectorial se encuentra en la rama del diseño de vías carreteras, más respectivamente en la curvatura de estas construcciones. En primer lugar, hay que saber que toda la carretera se compone de tres tipos de curvaturas. Estas son las rectas, las curvas y de transición. Y la curva como tal, en las rectas la curvatura es igual a 0. En las curvas de transición la curvatura es variable. Y en la curvatura tal como la curvatura es constante. En este trabajo de investigación se intenta explicar y hacer un especial énfasis en las curvas de transición, es decir, con curvatura variable. La función de esto es que la función principal de las curvaturas de transición consiste en evitar varias discontinuidades de la curvatura de la carretera. Teniendo en cuenta esto, las curvaturas de transición deben cumplir las condiciones de seguridad y de estática en toda la carretera. La forma y las características de esta, en la mayor de los casos, las curvas más aceptadas para el diseño de carreteras es la clotoide. Esta curva se representa por la ecuación donde la función k de t significa la curvatura es igual a la derivada del vector posición por la segunda derivada del vector posición. A todo esto le sacamos la magnitud sobre la magnitud de la derivada del vector posición. De esta forma nos quedaría la ecuación para sacar lo que es la curvatura.